Ahora sí. Muy buenas tardes, queridos amigos de Osorno, ¿cómo están? Aquí comienza Punto de Encuentro en tu casa. Este ya es eslogan que le colocamos a nuestro programa. Mi querido amigo Orlando, que me tenías abandonada en la semana, pero aquí estamos nuevamente. ¿Cómo estás? Hoy día no podía perderme de no estar aquí. Un No, saludo ¿cómo te lo cordial ibas a a todos perder? nuestros amigos y amigas de Punto de Encuentro aquí en Radio Sinergia. Cuando son las 18:30 arrancamos en el día de hoy con un poquito de sol, algo de frío, pero ya se Sí, acerca la primavera y eso es claro. una buena señal. Bueno, Estamos también, y recordarles que estamos con el gentil auspicio de nuestros amigos de Motorbell, porque Motorbell pertenecen al grupo Motoventura. Están ahí en la calle que tú conoces, Camila, ¿cierto? me pillaste, ¿sabes? Sí, en Argomedo 732, aquí en Así es, Osorno, frente a Motoaventura. claro. Y nuestros amigos también que nos acompañan siempre, desde aquellos que en algún momento van a llegar, que es el restaurante del Piero. Del Piero Restaurant está a las puertas de en algún momento abrirla para estar con ellos. Imprenta Exacto, Pinto, donde usted imprime al tiro, exacto. muy del sur esa palabra, Al tiro, sí, de la, muy sureña el al tiro. ¿ya? Y nuestros ¿Ya? amigos de Chile Comparte, vaya a su donación chilecomparte2020.cl, que es importante porque ellos están llegando con cajas solidarias de alimentos a las familias más vulnerables que lo están pasando mal producto de esta pandemia. Así es, y lo prometido es deuda, Lo ¿cierto? Hemos prometido estado es toda la deuda, semana sí. avisando y ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Camila, Sí, siempre me das el privilegio de presentarlo. Muchas gracias. Sí, obviamente. está con nosotros hoy día el presidente del Partido por la Democracia, el PPD, don Heraldo Muñoz, ex ministro también de Relaciones Exteriores de la expresidenta Michelle Bachelet. Heraldo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día aquí en Osorno, un punto de encuentro, Radio Sinergia. Bueno, buenas tardes Camila, Orlando y a los auditores de Sinergia de Osorno. Así que un gran saludo y un agrado de poder conversar con ustedes. Qué bueno. Heraldo, le Heraldo, agradecemos que haya dispuesto una parte de su tiempo en esa grandiosa biblioteca que tiene ahí detrás suyo, Sí, porque usted es un estudioso de la política, no solo hace política, así sino es, que es politólogo también, y entre así otros es. tiene doctorados, aparte de haber sido embajador durante casi toda su vida política, por así decirlo, se fue a la Uh-huh. carrera de la diplomacia y de Así es, repente llegó. defendiendo el interés de Chile. Así es. Hay una frase que Camila recordó hace poco cuando estábamos en off, ¿cierto? De usted, de cuando venía viajando el embajador o un representante de Bolivia que fue de famosa. Bolivia, se fue en el norte, sí. Sí, hubo una frase ahí que salió en varios medios de comunicación que la recordábamos en off con mi querido amigo Orlando, pero tiene una gran experiencia política, sobre todo internacional. Se ha dedicado harto al tema de política internacional, porque le gustaba la política internacional. Bueno, cuando estudié en Estados Unidos, tomé cursos de relaciones internacionales, de política internacional, y me gustó y me empecé a dedicar, estoy hablando de hace muchos años atrás, y luego cuando volví a Chile hice un magíster, un diplomado en estudios internacionales en la Universidad Católica y bueno, después más tarde, muchos años después, volví a Estados Unidos donde saqué mi doctorado en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver. Y así que dediqué mi vida académica a la política internacional y luego me correspondió estar en el papel de ejecutor de la política exterior como embajador ante la OEA, embajador en Brasil, en Naciones Unidas, fui subsecretario de Relaciones Exteriores y bueno, y después el honor de ser canciller de la República en un periodo extremadamente difícil porque me tocó llegar justamente para manejar la demanda marítima de Bolivia contra Chile, que fue Así quizás es. el desafío más importante diplomático de mi carrera, porque era defender nada menos que la soberanía y la integridad territorial de nuestro país frente a una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con la satisfacción bueno, ganamos esa demanda, derrotamos esa demanda de Bolivia, y eso va a pasar a los anales de la diplomacia chilena. Ha sido quizás el triunfo diplomático
jurídico más importante de la historia de Chile. Así que haber sido parte de eso, haber dirigido el equipo, haber sido responsable frente a la Presidenta de la República de esa historia de defensa de los intereses de Chile fue algo muy gratificante. Así que efectivamente mi vida ha estado más bien vinculada a la defensa de los intereses de Chile, pero siempre con esta inquietud de estar en los asuntos públicos y de ayudar. Yo vengo de una familia de clase media baja, de Estación Central, un barrio complicado de Santiago, así que he estado muy siempre en contacto con la realidad y buscando contribuir. Su mamá era profesora y su papá tenía un negocio, un bolichito, ¿sí? Mi papá era un comerciante muy pequeño de sacos vacíos. Ya eso no se usa hoy día. Es decir, compraba y vendía sacos. Ahí está, cerca de la estación. En la estación, sí, cerca de la estación. De la estación central. Bueno, antes Estación Central era una comuna de esfuerzo, de trabajo. No había tanta gente como hay hoy día. Claro, y lo que sucede es que la comuna de Estación Central nació muchos años después, porque en esa época todo eso era parte de Santiago, y donde yo vivía era la 9ª comuna, y lo que es hoy día Estación Central era la 4ª comuna. Entonces se tomó que la parte poniente de la Estación Central derivase en la comuna formal de Estación Central, y lo que quedaba al oriente pasó a ser Santiago. Pero desde que yo nací, me sentí encargado en Estación Central. Es parte del crecimiento. Heraldo, le costó mucho compatibilizar, porque el terreno de la diplomacia, el terreno de los caballeros, de ser muy cauto en todo, tener muchas habilidades, conversar mucho también, llegar a acuerdos. Le costó mucho eso de llegar ahora directamente al terreno político, donde, disculpe la expresión, los pugilatos políticos son el del día a día, y el hombre creíble, y esto lo digo porque mucha gente de acá así lo ha comentado, oye, Heraldo Muñoz, un perfecto caballero, aquello ya, de repente dicen a alguien, pero me ha decepcionado porque también se fue a los combos. ¿Qué pasa con eso? No, lo que pasa es que en la diplomacia también hay codazos y hay lenguaje fuerte, porque cuando se trata de defender los intereses del país, uno puede tener los ritos diplomáticos, pero cuando se amenaza la soberanía, la integridad territorial o los intereses fundamentales del país, hay que ser muy firme. Pero claro, el estilo diplomático es distinto. Alguien dijo que la diplomacia era la manera de mandar a alguien al infierno, y que esa persona se sintiese feliz de irse en esa dirección. Pero claro, la política contingente es más ruda, y es verdad, y alguna gente puede estar satisfecha con lo que uno dice, pero uno tiene que también ser leal a sus convicciones. Y yo tengo convicciones de querer un país siempre más unido, pero un país más justo, un país más igualitario, un país sin abusos, sin maltrato. Y yo me rebelo contra eso. Y de repente en la política contingente, cuando uno trata de defender esas posturas, quizás uno no lo puede caer bien a todos, pero la gente puede optar por quién apoyar o a quién creerle. Yo lo que nunca voy a hacer es dejar de conversar, dejar de dialogar con otros, pese a que tengan posiciones distintas a la mía.
Le costó mucho. Porque esa es parte del desafío, creo yo, de la política. Sí. En ese sentido, ella que habla de la diplomacia, que la palabra lo dice, que ser diplomático de repente para decir las cosas, le costó mucho mantener a veces esa diplomacia con el expresidente, perdón, ahora Evo Morales, en todo el conflicto que ocurrió con la demanda que ellos colocaron con respecto al territorio y al mar. Mantener esa diplomacia a veces cuando había mucho ataque de parte del expresidente Evo Morales. Bueno, sí, me costó bastante, porque él prácticamente todos los días me insultaba a mí personalmente, o de repente a la presidenta de la República, a nuestro país, a las chilenas y chilenos en general, y francamente yo le respondía de manera mesurada, porque sabía que yo no debía caer en el juego de Evo Morales, porque la manera de derrotarlo era tener un trabajo contundente, tener buenos argumentos, ponerme bien con los abogados y presentar nuestro caso ante la Corte Internacional de Justicia y no caer entonces en el diálogo con Evo Morales, que solo le ayudaba a su campaña comunicacional a nivel internacional en contra de Chile. Entonces yo trataba de tragarme las palabras que se me salían naturalmente para contestarle, pero ocasionalmente le contestaba porque había que hacerlo. Francamente, no hubo momentos en que se sobrepasó y hubo momentos en que le respondí en son de broma, porque me recuerdo una vez que él dijo que yo tenía miedo, que tenía temor. Por lo que venía en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, al día siguiente, como había hecho esa declaración muy fuerte en contra mía, todos los periodistas alrededor de la Cancillería llegaron para entrevistarme y pedirme opinión. Y justamente, bueno, los reuní y yo sabía cuál era la pregunta que venía. Entonces fue: el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha dicho que usted tiene miedo, que usted tiene temor. ¿Qué dice eso? Y yo respondí: bueno, efectivamente tengo temor, tengo miedo. Y dije: tengo miedo que Jean Bossellur se vaya de Colo-Colo a la Chile, porque hay fuertes rumores de que eso va a suceder. Y eso me está quitando el sueño, dije. Bueno, lo vio todo el mundo, incluyendo los camarógrafos. Y fue la única manera en que podía responderle. ¿En qué le iba a responder frente a algo semejante? Ahora, lo peor es que Jean Bossellur se fue de Colo-Colo a la Chile, pero se fue. Heraldo, en este mismo contexto y haciendo esta paradoja entre diplomacia, el partido político, presidente del PPD, la diplomacia le ha servido para mantener su gente alineada, disciplinada, ¿O le ha costado también, igual que a Jacqueline Viceberger de la UDI? No, yo no he tenido el problema de Jacqueline Van Rieselbergher, porque afortunadamente tengo un partido que me ha seguido, que ha concordado con los puntos de vista que yo he planteado. Me he sentido muy apoyado. Gané la elección con casi un 60% de los votos, que fue una competencia a 3, pero eso fue hace más de 2 años ya. Y en el intertanto he recibido mucho apoyo de la militancia, de los simpatizantes, de la gente que se siente cercana. Y así que no he tenido dificultades, por el contrario. Más bien he percibido una disposición a apoyar. Guido Girardi quiere unir el Partido Socialista, de donde viene la mayoría del PPD, quiere unir el Partido Socialista con el PPD. ¿Le parece interesante esa idea? Que en algún momento también tengo entendido que Ricardo Lagos, por el año 2005, 2006, que también estuvo trabajando esa idea. Y ha sido por años esta especie de que en algún momento hubo este divorcio entre el PS y el PPD, y ustedes se fueron como PPD más hacia un partido más instrumental, más de estudio, más de preparación y probablemente un poco más hacia el centro y no tan izquierda. Hoy día, ¿cree que están las condiciones para hacerlo? Bueno, efectivamente, esta es una idea bastante antigua, que viene de los tiempos de
del ex presidente Ricardo Lagos. Y yo lo que diría es lo siguiente, y esto lo hemos estado conversando con el Partido Socialista, hay una gran sintonía y una gran cercanía y coincidencia política en cómo vemos el país y la necesidad de construir un espacio socialdemócrata, un espacio de izquierda democrática bien marcado, que incluya como pilar al Partido por la Democracia y al Partido Socialista, sin duda, pero que no se agote ahí, porque está también la convergencia progresista que incluye el Partido Radical. Hay miles de independientes que tienen una visión progresista y que caben en este espacio. Hay ecologistas, hay feministas, hay gente que tiene simpatía por el Frente Amplio que perfectamente puede estar en este espacio. Así que yo soy partidario de ir en la dirección de la creación de un espacio común, pero no una fusión, como propuso Girardi, rememorando esta idea que no es nueva, porque estas cosas tienen que ser graduales, tiene que ser un proceso. Y yo creo que Chile necesita hoy día una fuerza, un espacio político que no sea ni la izquierda antisistémica, ni sea la centro o un centro izquierda que tiene nostalgia de la Concertación, porque si bien yo estoy muy orgulloso de lo que se hizo durante los últimos 30 años, reconociendo que faltó mucho por hacer, por otra parte yo siento que se hizo una tarea de cambio y de transición democrática muy significativa. Pero eso ya pasó, eso es la historia y lo que hay que mirar al futuro. Entonces yo estoy por la idea de ir hacia la creación de un espacio común, pero no solo partidos, insisto, muchos independientes, mucha gente que no milita, mucha gente que está en el mundo del desarrollo sustentable, de la ecología, que mira la posibilidad entonces de identificarse con un espacio que yo creo que es este espacio socialdemócrata o izquierda democrática. Eso sería, Heraldo, eso sería atraer un poco a la juventud, porque haciendo un análisis estadístico de sus adherentes, tanto el Partido Socialista como el PPD, tienen una muy baja participación de gente joven, y estoy hablando de gente joven de 44 para abajo, porque la mayoría ustedes están compuestos con un 63,4% de gente que va entre los 45 y 69 años, y solo un 20% de gente que va entre los 18 y 44. ¿Cómo atraerían ustedes y cómo atrae el PPD o esta unión de toda la izquierda chilena atraería a esta gente joven que por lo visto no está participando? Yo creo que no le está motivando lo que hay. Yo creo que la primera observación que haría es que este es un fenómeno de todos los partidos políticos, que la proporción de gente joven, con la excepción quizás de los partidos del Frente Amplio, que son más pequeños pero que tienen una mayor proporción de jóvenes, es algo que caracteriza casi todos los partidos convencionales, digámoslo así. Y creo que la única manera de atraer a los jóvenes es plantear un sueño de país, un país distinto. Yo he insistido mucho en eso, en cómo imaginar el país que queremos de aquí al 2030, no de aquí al próximo año, ni siquiera al próximo gobierno, que eso hay que hacerlo, pero un sentido amplio de país con las reformas profundas que se necesitan, con el financiamiento vía justicia tributaria, con el crecimiento económico, pero ahí viene el detalle, con una nueva estrategia de desarrollo. Yo creo que la única manera de atraer a los jóvenes es con la imaginación hacia un estado de bienestar. Donde pero para eso, derechos garantizados y no la misma estrategia de desarrollo que hemos tenido, que ha sido extractivista y rentista. Sí, pero para eso, Heraldo, ¿se requiere la militancia? Porque me considero dentro del extracto de que dice Orlando de que está de los más jóvenes. ¿Se requiere esa militancia cuando el desencanto de
y creo que está mal dicho, en mi opinión, no sé si la comparten, porque no es un desencanto a la política. Yo creo que la gran mayoría de los jóvenes siguen encantados con la política, con lo que significa la política. Lo que se está desencantado son con los partidos políticos y con los políticos, por cómo durante no 20 años, sino que diría 50 años, se han hecho las cosas mirando de aquí para arriba, donde vemos hoy día, a raíz de la discusión del retiro del 10% de los fondos de pensiones, que ya vamos a conversar de eso, que la gente está descontenta porque siempre se ha hecho de aquí para arriba, como se dice el famoso dicho en Santiago, de Plaza Italia hacia arriba. Siempre se hicieron las cosas pensando en un grupo, mirando lo macro y no lo pequeñito, así como veamos el resultado final. ¿El país creció? Sí, sí creció. No importa si la gente pobre sigue siendo más pobre porque el país creció, pero se enriquecían solo unos pocos. Entonces, y eso son políticas transversales sin importar el sector, y que es lo que hemos siempre reclamado. O sea, no es acusar al actual gobierno, si ha hecho o no ha hecho las cosas, que estuvo en un primer periodo Sebastián Piñera y ahora está en un segundo periodo. O sea, es algo que se viene arrastrando de hace muchos años y que todos los sectores políticos lo han permitido. Entonces, ese es el desencanto de los jóvenes. Entonces, ¿se requiere la militancia para esos cambios? No se requiere la militancia, y debo decir que la política siempre es criticada en casi todos los países. Vean ustedes las encuestas en cualquier país y van a ver que la política y los políticos son los más mal evaluados. Pero por otra parte, claro, frente a las personas que dicen yo no estoy ni ahí con la política, porque yo igual tengo que levantarme mañana, ir a trabajar, y ¿qué me sirve la política? Pero claro, esas personas entonces después no se pueden quejar si lo que se acuerda a nivel político les incide en su vida cotidiana. Entonces la participación pasa a ser extraordinariamente importante, desde ir a votar hasta, bueno, la posibilidad de militar en un partido político. Y creo que las posibilidades de incidir más en el futuro de un país es que si esos jóvenes entran a un partido. Hoy día es menos necesario. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado por la era digital, y las redes sociales permiten que la gente se pueda pronunciar directamente sin la intermediación de los partidos políticos. Lo que pasa, sin embargo, con las redes sociales es que crea tribalismo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Twitter, estoy en Facebook o en Instagram, puedo simplemente decir yo quiero interacción con quien piensa parecido a mí, y yo elimino o borro a los que piensan distinto a mí. Y eso es lo que vas haciendo, es tribalismo político. Yo tengo intercambio y me retroalimento con quienes piensan igual a mí. Y la idea de sociedad es intercambiar con quienes piensan distinto. Y la idea de porvenir político es que, pese a que yo no pueda estar de acuerdo con alguien, la capacidad de ponernos de acuerdo es un desafío que tiene que ver con el futuro del país. Y yo creo que eso es lo que debiera encantar a los jóvenes. Pero es un desafío distinto en la sociedad que vivimos. Una sociedad que privilegia el individualismo, una sociedad donde tú estás con tu tablet, con tu teléfono celular, y esa es tu modalidad de participación. Pero eso no es una sociedad. Las decisiones políticas no se toman por la vía simplemente de un teléfono celular, pese a que pueda incidir de manera muy poderosa en las decisiones. Entonces, ese es parte del desafío que tenemos todos por delante. Sí, en ese sentido, que tocó un punto importante, que ya lo había algo mencionado Orlando, el tema de la decisión de Jacqueline Van Rysselberghe, senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente, de enviar al Tribunal Supremo a sus parlamentarios, ya sea diputados o senadores, que votaran a favor de este proyecto del 10% del retiro de los fondos de pensiones, de enviarlos a Tribunal Supremo. Cree que esto ayuda más a este descontento político, y considera que eso es una presión a los parlamentarios. Bueno, evidentemente es una presión a los parlamentarios, pero además es absolutamente ilegal, porque esto es una violación abierta, flagrante, del artículo 38 de la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos dice claramente que por ningún motivo se podrá dar instrucciones del partido
a los concejales, a los alcaldes, a los senadores o diputados de cómo estas personas deban votar. De modo que aquí hay una violación clara y yo espero que haya aquí una sanción, porque no se puede violar una ley de esta manera. Bueno, y la UDI tendrá sus argumentos y quienes han sido acusados tendrán la defensa, y ya entiendo que han habido algunos parlamentarios terceros que no tienen que ver con la UDI, que han recorrido justamente a tribunales por este tema. Pero creo que más allá de la ley, no veo que sea lo recomendable en un partido político, y yo lo sé porque me ha tocado muchas veces que yo he pensado de una manera y los parlamentarios han votado de otra. Esa es parte de la realidad y hay que aceptarla y hay que tratar de convencer en vez de simplemente disciplinar. Esa es parte de la democracia. Obviamente están en desacuerdo, pero volver a acordar dentro de lo que es el diálogo y lo que es, ¿no es cierto?, los acuerdos de la tolerancia. Pero yo voy a un punto que usted tocó y que me parece tremendamente importante, y me da la impresión que hay una especie de asintonía, porque las redes sociales dicen mucho, y usted muy bien lo graficó, ¿no es cierto?, en términos del querer o no querer estar, de participar o no, y también la gente joven está metida en el cuento ahí. Pero me da la impresión, y no sé si estoy equivocado, qué es lo que piensa usted al respecto, que los políticos hoy día, hablemos de los profesionales políticos, diputados y gente que está dedicada a la política, han perdido esta sintonía porque se le vino de una todo lo que era tecnología de la información y no supieron qué hacer con esta especie de clamor, y que parte, ¿no es cierto?, hace bastante tiempo ya, que partió con el lucro, partió con la injusticia, después con las desigualdades, y sigue dando vuelta lo mismo, y los políticos, como dijo Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, se han transformado en nada más que bocinas, es decir, réplicas, y han magnificado este clamor popular o público o social, sin encontrar, ¿no es cierto?, y sin llegar a la racionalidad, que tienen que bajar esa información los políticos para de ahí empezar a construir. Se ha perdido eso, al parecer, y eso nos está llevando a lo que dijo el expresidente Lagos en algún momento. Tenemos una sociedad fracturada. Uh-huh. La política está fracturada, la sociedad está fracturada, y los políticos, que son los que tienen que llegar a arreglarla, que es lo que esperábamos con el gran acuerdo de noviembre del año pasado, parece que no hay arreglos. Uh-huh. Bueno, a ver, ahí hay varios temas, sí. Orlando. A ver, en primer lugar, efectivamente yo creo que los políticos deben ser intermediarios y no simplemente ser un megáfono o ampliar la voz de la ciudadanía. Y no puede ser entonces que cualquier demanda ciudadana sea trasladada a una ley o a una iniciativa, una moción parlamentaria. Pero por otro lado, está la crítica que se le hacen a tantos políticos aquí y en muchos lados, que no representan a la gente. Entonces, cuando hay un clamor, claramente un tsunami ciudadano en favor del retiro del 10%, creo que lo que le responde a la política es también el representar esa expresión tan clara. Entonces, aquí hay que buscar un término medio. Ni el megáfono, ni el hacer oídos sordos a lo que está manifestando la gente en una suerte de clamor. Yo creo que eso es lo principal. Y luego el sentido de buscar acuerdos, de tratar de representar un sentido ciudadano más general, que es, a mi juicio, lo que a menudo falta, donde yo no tengo por qué ver como un adversario con el cual no puedo tener ningún acuerdo a quien está en otro partido político, a quien está en el gobierno. Y de hecho, yo recibo muchas llamadas telefónicas de ministros, del ministro Blumel, del ministro Briones, y con los cuales yo he conversado a menudo para tratar de buscar acuerdos. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos pendiente. Claro. Sí. Pero en esta bajada de información,
En esta bajada de información, disculpa, para que no se me vaya la idea, la bajada de información que tienen que hacer los políticos, porque ahí hay un hilito bastante fino entre tomar las decisiones de buscar y dar crédito a ese clamor popular, pero su pega es buscar las soluciones y buscar soluciones racionales, y que en algún momento no se ven esas soluciones y se empiezan a caer en populismo porque hace caso al clamor de la sociedad, e incluso en esta famosa ley y debate del 10% se llegó a hablar de amenazas, amenazas incluso a la vida de las personas y de los políticos. Eso es absolutamente intolerable, rechazable, y me parece algo que sería necesario erradicar de la política y la sociedad. Eso es absolutamente inaceptable en una sociedad democrática, y yo lo rechazo, sea contra alguien de derecha, contra alguien de izquierda o centro. Eso es algo absolutamente inaceptable y tiene que haber una actitud clarísima en ese sentido. Yo quiero volver a lo que tú decías de la fractura que se ha producido de alguna manera en nuestras sociedades, que tiene que ver con el surgimiento del populismo, con el surgimiento de nuevo de las redes sociales, de las fake news, de las noticias falsas que se van instalando, del hecho que en muchos países entonces que están en una situación económica, diría yo, débil, que la manera de salir adelante es que políticos irresponsables ofrecen soluciones fáciles para problemas complejos. Y así vemos entonces lo que pasa con Jair Bolsonaro en Brasil, con Donald Trump en Estados Unidos, y la lista es bien larga cuando uno recorre el mundo. El populismo lo que ha hecho es quitarle piso a quien hace política seria, porque para ganar el aplauso fácil, entonces, ¿qué mejor que inventar fórmulas que tienen muy poco sustento y que además están empujadas por noticias falsas? Nos pone en una situación donde el distanciamiento es cada vez mayor y donde el populismo se va instalando como una suerte a los problemas difíciles. Yo creo que eso hay que enfrentarlo. Ahí le tengo una pregunta, pero antes de hacerle esta pregunta tenemos que ir a un pequeño, muy breve corte comercial. Avisa la pregunta. Sí, no, se la voy a hacer a la vuelta la pregunta, para que quede ahí. A un pequeño corte comercial le recordamos a nuestros amigos que estamos conversando con Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia PPD. Vamos a corte y volvemos aquí a Más Punto de Encuentro. Estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro, Punto de Encuentro en su casa, obviamente, achicando la tarde, y hoy día estamos achicando la tarde en una amena conversación que tenemos con don Heraldo Muñoz Valenzuela, presidente del PPD, Partido por la Democracia, en su casa, confinado allá en Santiago. Nosotros ya lo estuvimos. Sabemos lo que significa. Sabemos lo que significa.
Afortunadamente tenemos estos medios de comunicación hoy día que podemos estar también, si bien es cierto, no física, pero al menos comunicados y viéndonos lo que estamos diciendo y conversando. Camila, tú dejaste una pregunta. Que Sí, no sí, quisiste porque decir cuál era la pregunta. es que estábamos, Ahora sí. sí, estábamos conversando de del hacer político y ya estábamos entrando en el tema de este proyecto del 10% que hoy día finalmente se aprobó y se ratificó en la Cámara de Diputados por 116 votos a favor, consiguiendo estos famosos 2/3, que era la polémica que también existía. Y hablábamos y hablaba usted, Heraldo, del tema del populismo. Hay varios políticos a nivel mundial que han caído en el populismo, que han creído también noticias y han creado también noticias fake news, que es un grave error. ¿Cree que este proyecto es populista? ¿Qué ministro? No, que este proyecto, el del el retiro del 10%. El proyecto del retiro es populista. No creo que sea populista, creo yo que es el producto de un proceso. Y voy a ser bien claro porque he estado involucrado en las conversaciones con el gobierno en esta materia. En marzo o abril nadie hablaba del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Porque en ese momento, incluso mayo, de lo que hablábamos era de la necesidad de transferir fondos directos que puedan depositados incluso a la cuenta RUT del 74% de los chilenos que tienen cuenta RUT, para que los sectores más vulnerables y la clase media pudiera recibir insumos, ingresos para poder respetar las cuarentenas, permanecer en casa y no tener que salir a contagiarse o contagiar producto de buscar el pan de cada día. Esa era la conversación que teníamos. ¿Cuánta plata hay que transferir? Yo le decía al ministro Briones, ministro de Hacienda, ministro, usted tiene que abrir la billetera y poner mucha plata para que la gente respete la cuarentena y para que podamos salir adelante y volver a la brevedad posible a la actividad económica. Es lo que están haciendo todos los países. Y paralelamente le decíamos, hay que testear, hay que hacer trazabilidad de los contactos y hay que aislar a las personas contagiadas, ya sean sintomáticas o asintomáticas. Eso es lo que le decíamos. Lamentablemente, ni la política sanitaria fue esa, ni la política económica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Crecientemente la gente pensó, aquí no me va a llegar plata, lo que está llegando es muy poco, le llega a otros y no a mí, es muy engorroso tratar de meterse en el registro social de hogares, es tramitología, devuélvanme mi plata que yo tengo en mi fondo previsional. Entonces se empezó a instalar solo porque lamentablemente hubo tosudez del gobierno para transferir platas suficientes y a tiempo a la gente. Y la gente, ante la desesperación, ante la angustia, lo que exigió fue este recurso de sus propios fondos, que no es nada populista porque esto existe en otros países. Existe en Australia, existe en Nueva Zelanda, incluso existe una modalidad semejante en Estados Unidos. Dinamarca. Bueno, claro, hay varios países del mundo que tienen casos excepcionales, tienen retiro de sus fondos provisionales. Entonces, a eso llegamos, pero no era el propósito original, no era la discusión de marzo, de abril o de mayo. Se empezó a instalar cuando que nosotros proponíamos no fue respondido adecuadamente, cuando entramos al IFE 2.0. Fíjense que IFE 2.0 partimos con 65.000 pesos. Después el gobierno subió a 70 en la negociación. Tuvimos 2 semanas de negociaciones, hasta altas horas de la madrugada. Después subió entre 80 y 90, de acuerdo a una recomendación de economistas. Y al final, debido a la presión nuestra, llegamos a 100.000 pesos por persona. Por lo tanto, para una familia de 400.000 pesos. Cuando
La línea de la pobreza, que era lo que nosotros pedíamos, eran 170.000 pesos por persona. 450.000 pesos para una familia de 4. Cerca, pero no fue lo suficiente. Al final, el ministro tuvo que dar mucho más con planes de clase media, etcétera, cuando esas plata no estaban llegándole a la gente. Cuando se demostró que no era fácil que alguien que había tenido un buen sueldo en marzo, pero que sus ingresos habían caído radicalmente en los meses posteriores, no podía calificar porque el entrarle al registro social de hogares, el hacer los cambios de los nuevos datos o las personas que entraban por primera vez, se hacía extremadamente complejo. Entonces, lo que ha sucedido es producto de que el gobierno no nos escuchó y que prefirió el cuentagotas. Y eso es lamentable. Ese cuentagota parece que continúa, Heraldo, por y lo dijeron en algún momento también los parlamentarios. Cuando se aprueban 12.000 millones de dólares para el plan COVID-19, estos 12.000 millones de dólares estaban incorporados precisamente que la gente no tenga que pagar de su propio bolsillo, sacrificando su propio ahorro futuro, porque estaban dados y había acuerdo que eso iba a suceder. ¿No era mejor seguir insistiendo y seguir presionando al gobierno que echar mano al ahorro de las personas? Y que es más, al parecer ese ahorro hasta ahora no va a ser repuesto por nadie, sino que va a haber una especie de daño patrimonial a futuro frente a esto, a sabiendo que había más dinero. ¿Por qué no se insistió con el gobierno? ¿Por qué no hicieron mayor presión los partidos políticos, sino que se buscó una solución fácil que todos sabemos que a la larga va a producir un daño? Obviamente que hay que encarar el desastre, pero había otra alternativa. Bueno, nosotros presionamos fuertemente, insistentemente. Nos cansamos de presionar, de decir incluso que Chile podía endeudarse mucho más, porque somos de los 3 países menos endeudados de la OCDE, de este club de países desarrollados al cual Chile pertenece pese a no ser desarrollado. De los 3 países de incrementar la deuda en relación al PIB, que hoy día es de alrededor del 35%, que seguramente va a llegar al 40%, cerca del 40%, y mucho más. Era posible. Además, hoy día, o hasta ahora por lo menos, que Chile pudiera tener más deuda no es una complicación, porque las tasas de interés están más baratas, no sé cómo van a estar a futuro. Entonces, y además tenemos recursos soberanos, fondos soberanos en el exterior, que hemos usado parte, pero no lo hemos utilizado todo. Yo no soy partidario de utilizarlos todos, pero podríamos haberlo utilizado una buena parte, una mayoría de los fondos, porque para eso están, para las circunstancias extraordinarias. No se nos escuchó. Y hubo una preocupación del ministro que yo entiendo, porque él lo que estaba pensando es dejar plata para la parte de reactivación, cuando ya decline la pandemia y sea necesario entonces empezar a poner plata en obras públicas, en estímulo a la contratación, para particularmente el empleo de mujeres, de jóvenes, que son los más desempleados en este momento. Entonces estaba pensando más bien en eso. Y, por cierto, en el efecto que pudiera tener el incrementar demasiado la deuda en el ranking de la evaluación de riesgo de las evaluadoras de riesgo a nivel internacional. Pero insistimos mucho. ¿Usted cree que el gobierno... que había que buscar otro camino? Y claro, a mí, francamente, el retiro del 10% no era mi opción preferida, pero me pareció razonable que frente a que cerraran todas esas otras puertas, bueno, esta era una posibilidad. Ahora, respecto a
el reembolso, aquí hay que tener presente lo siguiente: los saldos de las pensiones del 50% de todos los cotizantes en el sistema de pensiones es de 4 millones de pesos o menos, es decir, 4 millones de pesos o menos es lo que tiene el 50% de las personas que están en 44%. Pero eso nos da a entender de que... pero déjame terminar con mi punto, porque el punto es el siguiente. El 27% de hecho tiene menos de 1 millón. Por lo tanto, de los que retiraron, la mayoría van a caer bajo el pilar solidario y sus platas de alguna manera las van a, comillas, recuperar por la vía de la pensión básica solidaria. Por lo menos esa parte está más o menos resuelta. Eso le cuesta al fisco, por cierto. Pero, claro, no se hace cargo de los clase media o clase media alta que eventualmente retiren. Eso ya es otro tema. Ahora lo dijo el ministro Briones recién hoy día a la tarde, después de la votación de hoy, lo está diciendo que sí va a haber reactivación a la clase media y ahora parece que está abriendo la billetera. A su juicio, Heraldo, ¿usted cree que el gobierno fue porfiado, tosudo, no vio el problema, no tuvo la capacidad suficiente para ver el problema social real que estaba pasando en la ciudadanía chilena, o solamente esto se transformó una especie de pugilato político, porque hoy día aparece como la derrota política del gobierno, incluso están pidiendo, ¿no es cierto?, del equipo político, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo puede ver usted eso? Bueno, yo no creo que haya sido falta de capacidad, sino que más bien tosudez, la porfía de no ceder. Y encuentro que eso es lamentable, porque podríamos haber tenido un camino distinto. O sea, hubiéramos hecho lo que han hecho muchos países, que es bastante. Y de repente yo sé que en el gobierno está empezando, pero hay que focalizar, que para qué le da a gente que no la necesita. En circunstancias como estas, el focalizar es un riesgo, porque eso significa que hay que buscar a quien realmente sufrió una merma en sus ingresos y quién no. Y en ese camino se va perdiendo el tiempo y le va llegando quizás a gente que la necesitaba, pero a mucha otra gente que también lo necesitaba no le llega. Entonces mejor que le llegue a todos o a muchos, incluso a quienes le llegue sin necesitarlo. Pero eso cree que no le llegue a las personas que realmente sí urgentemente necesitaban recibir el gobierno. ¿Usted cree que este 10% que se transformó todo este debate es la pérdida del capital político del gobierno actual? Bueno, yo creo que indudablemente que hay una crisis. Yo creo que ese es un tremendo golpe al gobierno. El gobierno se queda sin piso y se queda con un comité político debilitado enormemente, pero un comité político que acaba recién de cambiar. Entonces también hay que pensar en las responsabilidades del propio presidente de la República, de su segundo piso, de quienes lo aconsejan más directamente, porque el comité político evidentemente queda mal, el presidente queda muy mal. Esta es una derrota severa, de alguna manera en términos políticos. El gobierno no tiene más que hacer. Heraldo, usted es un estudioso de la política y hace de la política su vida hoy día. Lo pongo en un escenario. Si esto estuviera usted a cargo y estuviera en este preciso momento, o le dijeran, ven, asesora a don Sebastián Piñera, ¿cuál sería su receta? ¿De qué manera sale paleteando políticamente frente a esta tremenda crisis que ha significado por 2 veces consecutivas? Primero, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados, y hoy día el Senado lo despabila, lo hace triza. Y se transforma todo esto en una derrota política, y se ve, ¿no es cierto?, que incluso de parte del gobierno una amenaza velada, diciendo que todavía queda la opción del veto. ¿Qué le recomendaría usted a don Sebastián? Sería pretencioso de mi parte tratar de darles consejo al presidente de la República. Yo lo único que le diría es,
no vete esta reforma y no vaya al Tribunal Constitucional, porque lo único que eso va a hacer es tolerar el enojo que ya existe en algo aún mayor, en algo que es absolutamente inconducente. O sea, la frustración de la gente sería mucho mayor, y creo que eso no le haría nada de bien al gobierno. Así que mi recomendación sería: no vaya por el veto y no vaya al Tribunal Constitucional, y escuche a la gente. Pero no, yo no puedo pretender darle consejo al presidente de la República, sería como pretencioso. Era un caso ficticio que él Sí, el teléfono y le llamaron y le dijera, Heraldo, haga esto. aconséjame, tú que estás en el otro lado. Algunas veces debo contarle como privilegio para ustedes que algunas veces el presidente de la República me ha llamado, pero no puedo revelar las razones. Bueno, yo le tengo dos preguntas. La primera que va ligada al tema netamente político, que es: ¿quién realmente cree que está tomando las decisiones? Porque mucho se ha comentado con respecto a eso, si es el presidente Sebastián Piñera o el segundo piso de la ruleta. Bueno, en realidad es difícil saberlo, pero Pero usted está ahí, usted conoce a la gente, sí. ¿Ve quiénes son las manos que pueden estar detrás de cada decisión? Y se ha dicho mucho que es Cristian Larroulet el que está tomando muchas decisiones que antiguamente pasaban por Andrés Chadwick y que ahora ya pasan directamente a su escritorio. Sí, Camila, lo que tú dices es lo que se comenta, y aparentemente, efectivamente, este segundo piso con Larroulet tiene mucha influencia. Y tiene la ventaja que ha estado con el presidente hace largo tiempo también. Pero por otra parte, el presidente de la República tomó una opción y nombró al comité político que tiene. Y si uno nombra a un comité político es para escucharlo, es para recibir sus consejos. Al final, en un régimen presidencial, en un régimen hiperpresidencial como es este, el responsable es el presidente de la República, porque él toma las decisiones finales. Yo estoy seguro que él les da el espacio a sus ministros para negociar, para hacer política, porque es lo que corresponde. Pero al final, la impresión que yo tengo es que él mantiene a sus ministros con rienda corta, como se dice en el campo. Y eso entonces al final lo hace a él más responsable de las decisiones que se toman. Así que él no se puede desvincular de lo que ha pasado con su comité político, aunque Larroulet sea muy influyente en él. Exacto. Esa era mi pregunta política. Ahora quiero ir a mi pregunta un poquito más, que también tiene que ver con política, pero ligado a otro punto. Tocó un punto muy importante con el tema del 10%, que es el 44% aproximadamente de los cotizantes tiene menos de 4 millones de pesos, menos de 5 millones de pesos en sus cuentas. Esto da a entender de que el modelo es nefasto, entonces, que el sistema de pensiones es nefasto, porque estamos hablando de que el 44% de los cotizantes del país, estos 11 millones de cotizantes, tienen menos de 4 millones de pesos. O sea, el modelo que se planteó en inicios de los 80, que fue, hay que reconocerlo, cambiado, y que fue el presidente entre Eduardo Frei y Ricardo Lagos y Michelle Bachelet los que permitieron que esto fuera más nefasto todavía, porque les permitieron las rentabilidades negativas que las asumimos nosotros, los cotizantes, no las asumen la FP. No fue el gobierno de Sebastián Piñera quien permitió eso, sino que fueron los gobiernos donde usted también participó. Entonces, este modelo es nefasto. Y cuando dicen los expertos, bueno, si Chile realmente tuviese expertos en sistemas de pensiones, no tendríamos el modelo de pensiones que tenemos hoy en día. Entonces, expertos, creo, en mi opinión personal, no sé si la comparten, no tenemos, porque si no tendríamos un buen modelo de pensiones. No la comparto porque los hechos son contrarios a lo que tú manifiestas. En primer lugar, este fue un modelo impuesto, no teníamos ninguna alternativa. Y lo que se empezó a hacer bajo los gobiernos que tú mencionas fue tratar de irlo limitando y traspasando la responsabilidad
a las AFP y no a la gente. Y eso fue lo de las rentabilidades negativas, y eso fue el que no se traspasaran los costos siempre a la gente. Pero lo que pasó fue lo siguiente, que cuando te dicen al comienzo, estamos hablando, esto fue implementado en los inicios de los 80, y te dicen tú vas a tener, cuando te jubiles, una pensión de alrededor del 80%, algunos decían un 100% de tu último sueldo, 100%. De hecho, apareció en un diario, y ha aparecido mucho en estos tiempos, que el año 2020, uno se va a jubilar con el 100% de su último sueldo. Bueno, resulta que hoy día la jubilación está alrededor de 37%. Para las mujeres mucho menos. Estamos hablando de los hombres, mujeres mucho menos. Entonces es una miseria. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Que eso no lo sabíamos durante el gobierno de Aylwin, ni de Frey, ni de Lagos, porque quienes tenían 30 años, no 80, digamos que tenían 30 años, recién tenían para el gobierno de Lagos 50 años, 55. Y cuando se empiezan a jubilar 65, estamos hablando en los últimos 10 años, que cuando el modelo empieza a hacer crisis, cuando entonces empiezan a pagar las jubilaciones, cuando empiezan a gastar, y se empieza a ver que las pensiones no eran lo que se había prometido. Y en el intertanto, las AFP habían ganado una enormidad. ¿Y se hizo algo o no se hizo algo? Claro que se hizo, pues, porque la gran reforma del sistema de pensiones fue con el primer gobierno de la Bachelet, en 2008, cuando se crea el pilar solidario. Si no hubiera creado el pilar solidario y las pensiones básicas solidarias y las pensiones asistenciales, no tendríamos más de 1 millón de personas tendríamos más de 1 millón de personas que no tendrían una jubilación. Las dueñas de casa, las personas que estaban en la total indefensión, que por lo menos ahora tienen una pensión básica solidaria o una pensión de invalidez. Y ahí una reforma muy importante. Así es, Heraldo. Oposición a reformas más profundas. Hoy día hay amigos míos de derecha que me dicen: nosotros deberíamos haber aprovechado que la presidenta Bachelet el año 2017 presentó una nueva reforma profunda y no la tomamos en ese momento. Pero las rentabilidades negativas las seguimos asumiendo nosotros los cotizantes. Usted me dice que era que no lo asumieran los cotizantes y las AFP asumieron eso, y al fin y al cabo fue todo al revés. Nosotros asumimos, claro, y las AFP se siguen haciendo multimillonarias con nuestra plata. Sin duda, absolutamente. Y yo estoy de acuerdo con eso, y por eso que entonces hay que ir a un cambio de este modelo. Eso le iba a preguntar, ¿está a favor de perfeccionar el modelo o eliminarlo y crear uno nuevo? Yo estoy por un modelo totalmente distinto, no simplemente perfeccionar, no. Esto no las AFP están agotadas, son muertos caminando, y hay que ir hacia un modelo mixto, pero de un modelo digamos, social, de seguridad social, que significa tener un pilar, una entidad pública que maneje los fondos con criterios de rentabilidad de las pensiones de las personas, sin perjuicio que exista todavía la capitalización individual, pero separando la administración de la recaudación de votos, de la recaudación de fondos versus la inversión de esos fondos. De modo que, claro, las AFP pueden quedar como simplemente las que recaudan, pero no las que invierten. Y esa es una separación muy, muy importante. Y tiene que haber un límite a las ganancias. Esto tiene que ser con gradualidad, claro, pero Heraldo, con una dirección bien clara. Así que yo estoy
por un sistema por de un cambio seguridad de modelo. social, como hay en tantos países del mundo, y sin tenerle miedo a que los fondos individuales sean manejados por una entidad pública como en Canadá, por ejemplo, que maneja los fondos de los profesores, los fondos de distintos gremios, y los invierte en el exterior, y los invierte con criterios de rentabilidad, por cierto. Claro, que no nos vaya a pasar como ha pasado siempre en Chile, que cuando hay fondos que administra el Estado, cuando hay épocas de crisis, se le echa mano. Bueno, yo no estoy por ir en esa dirección, claro, de tener fondos de reparto, un sistema de reparto. No estoy a favor de eso. Heraldo, aquí va a haber una discusión interesante donde se tiene que aplicar, donde los tecnócratas, los políticos y la ciudadanía en general vamos a tener que opinar frente a qué es lo que queremos a futuro respecto a de nuestros ahorros y cómo nos preparamos para la vejez. Yo lo quiero cambiar abruptamente de tema porque ya estamos llegando al final de esta conversación. ¿Le parece a usted que los alcaldes con toda esta pandemia han fortalecido su liderazgo y han aparecido, ¿no es cierto?, poderes que antes no los tenían y que hoy día parece más interesante ser alcalde que diputado o senador, por lo visto? Daniel Jaude y Joaquín Lavín son dos ejemplos. ¿A usted no le gusta que se presenten ya como presidenciables? No, lo que pasa es que yo emití una opinión porque me preguntaron sobre la materia y yo dije que a mí me parecía absolutamente inoportuno presentar candidaturas presidenciales en medio de una pandemia, cuando hay todavía tanto dolor por el contagio, por los fallecimientos, cuando hay tanta cesantía y efectos económicos y sociales producto de la pandemia. Entonces yo dije, primero me parece inoportuno, y segundo, yo no quiero tener que optar por extremos, o sea, por un candidato de la UDI, Joaquín Lavín, o por un candidato del Partido Comunista, Daniel Jaude. Pero por un PPD, Heraldo Muñoz podría optar, ¿cierto? Bueno, mire, francamente, si dije que no era el momento, menos lo voy a decir ahora. Pero sí, yo creo que hay una gran diversidad y riqueza entre medio de estos dos polos. Eso es lo que quise decir. Yo creo que la gente tiene la necesidad de optar y no sentirse entonces empujados por esta situación donde los alcaldes aparecen como, efectivamente, y lo son, y hay que agradecerles, muy cercanos a la gente. Han hecho un papel muy importante durante la pandemia, incluso antes. Y eso entonces los ha elevado en la opinión pública de la gente, y eso a mí me parece bien. Pero una cosa es eso, y otra que nos sentamos que hay que optar en esa dirección cuando llegue el momento de la elección presidencial. Heraldo Muñoz, nos queda claro que usted nunca ha dicho que no, ni que sí, cuando se le ha planteado si va a ser candidato a presidente. Hoy día lo vuelve a ratificar que creo que sí. Pero antes de irnos en el terreno de la diplomacia, muy brevemente, Heraldo, Argentina está y nos tiene de nuevo en el paredón con la extensión de la placa continental. De la plataforma continental. Sí. Ese es un problema que ya se veía venir, que se había conversado el tema, o está ahí porque el ex intendente de Magallanes le echa la culpa a usted, que usted no lo vio y lo dejó pasar. Ni siquiera conozco quién es este caballero, pero nunca es Mattinson, algo así. Bueno, no tengo idea quién será, pero estas cosas tienen que discutirse con especialistas, con expertos, con gente que tenga conocimiento diplomático y técnico. Y lo que ha hecho Chile ha sido bien consistente. Desde el 2009, que hizo una declaración diciendo que las aspiraciones argentinas en materia de la plataforma eran inoponibles, que es un término que se usa en el derecho internacional para decir de que no tienen un efecto jurídico para nuestro país. Lo mismo dijimos cuando yo era canciller, y lo mismo acaba de decir el gobierno actual. De modo que la política chilena ha sido muy consistente.
Por ahí lo llama el presidente Piñera a usted. Y difícilmente, entonces, estas cosas nunca hay que tomarlas para consumo ideológico político cuando se trata del interés nacional. Así es. Y hay que tomarlo con cautela, con la cabeza fría, pero siempre con mucho conocimiento de lo que se está haciendo. Y este es un tema como técnico muy largo es un tema para bastante entrar largo. hoy día, pero tenga la seguridad que este gobierno ha estado conversando con nosotros y quienes somos ex cancilleres hemos estado colaborando en esta tarea, que es una tarea que hay que manejar con serenidad, con cautela, con la debida reserva y pensando siempre en el interés nacional. Porque lo que no va a pasar nunca, por lo menos conmigo, es no defender el interés nacional como el criterio fundamental que nos guía en materia de política exterior. Y en eso vamos a apoyar a este gobierno. Así es, le agradecemos, Geraldo, esta conversación en un sí o un no, nada más. ¿Tenemos un régimen presidencial o un parlamentarismo por defecto? No, tenemos un régimen presidencial, pero se va agotando. Se está agotando. Muchas gracias, Heraldo Muñoz, por estar hoy día con nosotros acá en Punto de Encuentro. De verdad que se nos hace de verdad muy, muy, muy cortos los tiempos para poder conversar. Son muchas las cosas que podríamos seguir conversando y larga y extendidamente también. Así que de verdad te agradecemos tu tiempo con nosotros y con la gente, lógicamente, acá de Osorno que puede compartir con nosotros. Muchas gracias, les agradezco a ustedes. Saludos a todos los auditores de Osorno. Le agradecemos, Eduardo, Heraldo, que le vaya muy bien y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Sí. Mucha suerte. Gracias, Camila, Orlando. Buena pega. Igualmente, gracias. Que esté muy bien. Y nosotros nos despedimos. Recuerde, siempre estemos acompañados de nuestros amigos de Motorbel. Vaya y visítelos en Argomedo 732, acá en Osorno. Imprenta Printus, Maquena 648. Ya podremos visitar también a nuestros amigos de Del Piero Restaurant cuando esto se abra. Y no se olvide donar en chilecomparte2020.cl, queridos amigos. Nos despedimos, nos vamos. Nos encontramos mañana a las 18:30. Nos pasamos un poco, pero valía la pena. Poquito, valía la pena. Sí, poquito. Nos vemos. Chao.